Para la clase de hoy, entonces, la idea es que hagamos una revisión un tanto más rápida de lo que estuvimos viendo hasta ahora de polinomios, sobre todo en términos teóricos, y que si ustedes eh, en algún momento cuando estoy explicando algo consideran que hay algo que repasar, me interrumpan y me pregunten o me digan qué es lo que consideran que... Yo salgo un rato antes de la clase y tengo que ir al médico. Bueno, no hay problema, Jimena. Después igual siempre está grabada y la podés ver después, sobre todo para cuando llegue el momento de completar el formulario. Entonces, interrúmpanme. Si alguno de los que no tiene audio escribe, les pido a los que sí tienen audio que me avisen, a Maite y a Cristian, que me digan, profe, participó tal persona escribiendo, ¿sí? Así no se quedan afuera los que no sabemos si tienen o no tienen audio. Este no puede ser el 20. A ver. Polinomios. Si yo no me equivoco es esta la que dejé abierta, pero recién la vi completa y ahora estoy dudando. Está bien. Con ustedes llegamos a hacer sumas y restas de polinomios, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien. A ver. Yo había dejado preparada una para ver algunas operaciones más. Había dejado preparada una pizarra, pero ahora no la estoy encontrando y no creo que sea esta. Sí. Bueno. Vamos a empezar de acá. En todo caso, otra vez de nuevo, me paran, me frenan si consideran que hay que revisar algo. Partimos de la propuesta de la clase escrita, que tenía una actividad introductoria sobre expresiones algebraicas. Aprendimos o recordamos en realidad de qué se trataba la distinción entre lenguaje coloquial y simbólico. Dijimos que las expresiones algebraicas son aquellas que están expresadas simbólicamente, como con letras y números, ¿sí? Además de que están expresadas, discúlpenme que bajo el teléfono, ahí está. Además de que están expresadas con letras y números, dijimos que para que sean polinomios tienen que cumplir algunas características. Lo que hicimos en esta parte fue simplemente hacer la representación simbólica del lenguaje hablado. Después hablamos de algunas de las propiedades de la potenciación que hacían algunos de los problemas que habíamos planteado en el lenguaje simbólico, sobre todo, por ejemplo, cuando teníamos que representar el volumen de un cubo o cuestiones por el estilo, o la superficie de un terreno cuadrado o rectangular. Dijimos después que cuando hablamos de monomios, ¿sí? Que son estructuras algebraicas, son, dijimos, monomios cuando cumplen con determinadas características. Las características que tienen que cumplir son que el coeficiente, que es el número que multiplica la parte literal, sea un número real, en este caso es 8, que la parte literal, que puede ser considerada en su conjunto como la variable y su exponente, tiene que estar compuesta por una parte alfabética y un exponente, bueno, alfabética de cualquier abecedario, ¿no? Tiene que ser un carácter, digamos, una letra, no un número. Y el exponente, dijimos, tiene que ser sí o sí un número natural. Habíamos distinguido esa estructura como un monomio. Habíamos también repasado los conjuntos numéricos. Dijimos que los conjuntos numéricos son los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y que todos ellos en su conjunto componen a los reales. En ese sentido, la revisión había tenido que ver con diferenciar que cuando hablamos de coeficiente, o sea, del numerito que multiplica a la variable, ese coeficiente pertenece, ¿sí?, a los números reales, pertenece a los números reales, y que el exponente, ¿sí?, o sea, en este caso, en nuestro ejemplo, el 2,
pertenece a los números naturales, en los que dijimos, a este efecto incluimos el 0. ¿Por qué? Porque para caracterizar a los monomios de grado 0, vamos a necesitar que el exponente sea un 0. Lo que hicimos también fue aprender a distinguir expresiones algebraicas cuando son monomios y cuando no. En ese sentido, por ejemplo, habíamos dicho que menos raíz de 2x al cuadrado sí es un monomio porque tiene un número real, una variable o letra, ¿sí? Un exponente natural. Lo mismo con 5ph al cuadrado, coeficiente, letras, exponentes naturales, ¿sí? No pasaba lo mismo con, o no pasa lo mismo con una estructura algebraica que como exponente tiene un número negativo, porque esto no es natural, y tampoco ocurre en el caso donde los exponentes son números fraccionarios o partidos, ¿sí? No es natural. Habíamos aprendido a distinguir entonces expresiones algebraicas cuando son monomios y cuando no lo son. Acá, bueno, habíamos hecho lo mismo, pero habíamos incluido en este caso letras, caracteres, ¿sí? Del alfabeto griego. Por eso les mandé hoy más temprano el alfabeto griego para que los podamos incluir, pero ustedes ya teniendo el conocimiento de ese alfabeto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Consultas? No, ninguna. Bueno, No, profe. bien. No. Maite, que faltas vos sola. Jimena ya la Ninguna, leí. profe. Bueno, si no me avisan. Hablamos también de cómo caracterizar, cómo definir, cómo distinguir monomios semejantes. Dijimos que los monomios semejantes son aquellos que como parte literal tienen las mismas letras elevadas a los mismos números, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para hablar de monomios semejantes, lo que va a cambiar son solamente los coeficientes. Fíjense que esta parte, perdón, el 15 no, esta parte literal es igual a esta parte literal, ¿sí? Y que lo que cambian son los coeficientes, o sea, los números reales que multiplican, ¿sí? A esa parte literal. En ese sentido habíamos dado ejemplos para el caso 1, que son estos que tenemos acá, ¿sí? El caso 1 sería este, por si quedó alguna duda. Dimos ejemplos del caso 1, donde fíjense que la parte literal siempre, ¿sí? Es x cubo y cuadrado z. Eso es lo que hace que este monomio sea semejante, tanto a este como a este. Lo único que cambiamos fue el coeficiente. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, y lo mismo incluso acá. Lo que pasa es que en este ejemplo lo que hicimos fue, en vez de escribir x al cuadrado y, perdón, x al cubo y cuadrado z, ¿sí? Cambiar el orden de los factores, porque también sabemos que el orden de los factores no altera el producto, cuestión en la que hemos incurrido varias veces diciendo que a por b es lo mismo que b por a, o explicándolo con números, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿verdad? En ese sentido, seguimos teniendo las mismas letras elevadas a los mismos números, nada más que en distinto orden. Y como la definición de monomios semejantes no me dice nada del orden, ¿sí? De esas letras y sus exponentes, entonces sé que no me importa. Y además porque el orden de los factores, repito, aunque suene repetitivo, no altera el producto. Vimos 4 casos, fíjense que se da siempre la misma característica, la parte literal es igual y lo que cambia son los coeficientes, la parte literal es igual y lo que cambia son los coeficientes, ¿sí? Dimos también un ejemplo semejante, un ejemplo de un monomio semejante al caso 4, ¿sí? Hay varios porque les había consultado creo que a varios de ustedes ejemplos, o quería que quede claro porque después es lo que nos va a permitir sumar y restar. Otra vez acá lo que hicimos fue invertir el orden, digamos, de los factores. Entonces acá está y cubo, x cuadrado, y acá está x cuadrado y cubo, pero remarcamos que es lo mismo, ¿sí? Otra vez. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. ¿Dudas hasta acá con el tema de monomios semejantes? No, por No, ahora. profe. No. Bien, seguimos entonces. Bueno, trabajamos distinguiendo monomios semejantes entre sí, uniéndolos con flechas, ¿no? Tenemos que 7x y z es semejante a 15,7 x y z porque, nuevamente, porque la parte literal, ¿sí? Es igual y lo que se modifica es el coeficiente.
habíamos primero confundido acá el caso en el que este segundo monomio era semejante con este, después nos dimos cuenta que acá no estaba la x, ¿sí? La agregamos después, por eso la flechita está tachada. Estos monomios no son semejantes porque tienen dos de las mismas letras, ¿sí? Esta tercera acá no estaba. Un tercer monomio que es 9,2ab y dijimos que es semejante en este caso a 12ba, porque AB es lo mismo que BA y lo que se modificó fue el coeficiente. Bueno, idéntico caso acá, se modificó el coeficiente, ¿sí? Las partes literales son iguales, nada más que están multiplicadas en diferente orden. Después hablamos de lo que es el grado de un monomio. Definimos al grado de un monomio como el exponente del grado más alto cuando hay una sola variable y la suma de los exponentes de las variables que aparecen cuando hay más de una variable, ¿sí? Otra vez, si hay una variable, el grado se lo da su único exponente, porque si hay una variable, hay un exponente, ¿sí? Sin embargo, si tenemos un monomio donde la parte literal está compuesta por más de una variable, en este caso 3, el grado de ese monomio resulta de tomar esos exponentes y sumarlos entre sí. En este caso, 2 más 3 más 4 es 9. ¿Dudas con el tema del grado de un monomio? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Cualquier cosa, si no, si Jimena escribe, me avisan si llega a decir que sí. Bueno, hablamos de hallar el grado de un monomio, lo calculamos en realidad, ¿no? Acá cuando tenemos 25a cubo, hay una sola letra, el grado se lo da su exponente, ¿sí? Acá hay 2, el grado lo da la suma de esos exponentes, acá hay 3, el grado lo da la suma de esos exponentes. Reparamos en que cuando una letra no tiene exponente, entonces está elevada a la 1, por eso el grado de este monomio es 6 y no 5. Bueno, en este caso resulta más fácil porque tenemos 2 más 8, 10 más 7, 17 para expresar el grado. Lo mismo que acá, 2 más 20, 22 más 14, 36. En este caso hay una trampita porque el exponente es 0, ¿sí? Si tienen en cuenta que toda base elevada a la 0 es 1, ya saben que este término como factor es nulo, porque el 1 es neutro para la multiplicación. También podría resultar el grado de decir 0 más 2 más 3, entonces 5. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Agustín, ¿estamos bien hasta acá o quedó alguna duda del grado del monomio? No, sí, se entendió. ¿Maite? Sí, se entendió, profe. Bueno, acá resolvimos una actividad que no suma repasarla porque es distinguir en monomios, ¿no? El coeficiente, la parte literal y los exponentes que lo venimos haciendo hace un rato. Profe, Sí, decime. Jimena dijo que también entendió. Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Em, Acá ya sí nos metemos más bien con el tema de la suma. De la suma y la resta, ¿no? Habíamos repasado un ejemplo donde la parte literal tiene más de una letra, ¿no? Tiene en realidad 3 factores que la componen. Y habíamos dicho que si interpretamos esa cosa que compone a un monomio, ¿sí? Como una cosa, sin importar qué sea, y aprendemos a distinguir que como semejante a esa cosa es cualquier otro monomio con la misma parte literal, dijimos que lo que implica sumar y restar monomios semejantes tiene que ver con sumar y restar sus coeficientes. Si quedara alguna duda, a ver, vamos a... Si quedara alguna duda, vamos a repasar eso. A ver, lo que estoy diciendo, por si no se entendió, es lo siguiente. Yo tengo un monomio cualquiera,
¿sí? Parte literal, parte numérica y exponentes naturales. Por ejemplo, 25, A, B, C, D a la cuarta, E a la quinta, F, G, H cuadrado, no sé, Z, cualquier cosa, ¿sí? Este es el coeficiente, ¿sí? Esta es la parte literal, ¿sí? Cada letra con sus exponentes, digamos. Acá tenemos un 1, acá tenemos un 1, acá tenemos un 1, acá también, porque no hay nada, ¿no? Si yo les pido un monomio semejante a este monomio, ustedes deberían dictarme cualquier número distinto a 25, ¿sí? Porque si no sería el mismo monomio. Por ejemplo, no sé, 7. Y para que sea semejante, tiene que tener toda esta misma parte literal. A, B, C, D a la cuarta, E a la 5, F, G, H al cuadrado, Z. ¿Sí? Ahora, a esto es a lo que me refiero como cosa, ¿sí? No importa qué sea, tenemos que reconocer que es una estructura algebraica, que las bases son alfabéticas, que los índices o exponentes, los numeritos que están arriba son naturales y que esta cosa, ¿sí? Vamos a llamar la cosa y a esta también, ¿sí? Son iguales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que las cosas sean iguales, ¿sí? O sea, la parte alfanumérica, perdón, alfabética con sus exponentes, hace que los monomios sean semejantes. En ese sentido, yo puedo decir que 25 de esa cosa más 7 de esa cosa son en definitiva 32 de esa cosa. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O más o Sí, menos? profe. Sí, Sí, profe. profe. Era por eso que la clase pasada, cuando repasamos este ejemplo, yo les había dicho, tengan presente que ustedes ya saben resolver esto. Lo saben resolver claramente en ejemplos más simples, ¿sí? Habíamos repasado ecuaciones lineales que seguramente bien no recordaban y yo les decía que si ustedes tienen que resolver una ecuación y tienen, por ejemplo, 2x más 7x igual a 3, ustedes saben resolver esto, ¿sí o no? ¿Qué hacen con 2x, perdón, y 7x si las están sumando? Lo sumo, ¿Cómo? lo sumo. ¿Y cuánto da? Corre. ¿Cuánto? 9. 9x, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto después si yo lo resuelvo, el 9 pasa dividiendo, ¿no? Etcétera. A mí lo que me importa es que tengan en cuenta que esto es una cosa, ¿sí? Y que esto es la misma cosa. Y que si yo tengo 2 de una cosa más 7 de esa misma cosa, entonces tengo 9 de esa misma cosa. ¿Se entiende lo que digo? En ese sentido, digo, ustedes ya sabían resolver suma y resta de monomios, solamente que no estaban diciendo estoy sumando y restando un monomio, y solamente que en la parte alfabética no se enfrentaban con muchas variables, ¿sí? Muchas letras, digamos, sino que generalmente trabajaban con la X solamente, o no sé, o la A o la B, algún ejemplo más simple, ¿sí? Lo que estoy tratando de que vean es que ya tienen un conocimiento previo de álgebra, tienen bastantes conocimientos previos de álgebra desde que empezaron en la secundaria a escribir de forma simbólica, como les decía en la primera clase, ¿no? Un número más 1 es igual a 3, ¿sí? Se los dijeron así y les enseñaron a escribir que eso se podía simbolizar como x más 1 igual a 3, ¿no? No es lo mismo escribirlo en letras que escribirlo así, ¿sí? Si yo lo escribo en letras, digo un número más 1 es igual a 3. Acá es x más 1 igual 3. Esto es una ecuación, esto es lenguaje simbólico. Ustedes cuando estaban resolviendo eso, no decían estoy trabajando con una expresión algebraica que es un polinomio porque tiene coeficientes, no decían eso, ¿verdad? Bueno, se quedaron callados, por ahí sí decían eso. Yo a lo que voy es, ahora están trabajando específicamente en el campo de los polinomios. Retomo entonces. Cuando estábamos en el ejemplo este, lo que quería que quedara claro es que eh, esto podría haber sido x, ¿sí? Esto también y esto también, y en definitiva van a tener 6x menos 3x y una x. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esto se puede sumar y restar entre sí y dar por resultado que es 4 de eso mismo, porque esto es igual a esto e igual a esto. Son monomios semejantes. Habíamos empezado entonces a plantear el tema de la suma y la resta a partir de ahí.
Dijimos que cuando sumamos y restamos monomios semejantes, obtenemos como resultado un monomio también semejante a los que sumamos y restamos, que lo que nos permite sumar y restar justamente es que esa parte literal sea igual. Y habíamos dicho que cuando sumamos y restamos monomios no semejantes, salimos del campo de los monomios, ¿sí? Para meternos con los polinomios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una suma o una resta de monomios, ¿sí? Con partes literales distintas, entonces no voy a poder quedarme en el campo de los monomios porque voy a caer necesariamente en el campo de los polinomios. ¿Qué es un polinomio? La suma y resta de monomios no semejantes entre sí. ¿Hay dudas hasta acá? Eso no. No, profe. Habíamos empezado entonces a sumar y restar, polinomios. Habíamos trabajado con la metodología que incluía en la clase escrita, que era mediante tabla. Ahora tengo la idea de que hagamos otra cosa. Esto ya, sí, sí. Esto los terminamos. Tenía la idea de que hagamos otra cosa para que vean que hay otras formas de sumar y restar. Fondo. A ver, ¿quién me dicta un polinomio cualquiera que tenga al menos dos términos? Profe, ¿me Ujú. puede decir de lo que estaba hablando anteriormente? Porque se quedó tildada la Ah, ok, llamada. ok. Estaba preguntando, vuelvo a formular la pregunta, si alguien se anima a dictarme un polinomio. ¿Nadie? A ver, ¿un monomio? Tampoco. Bueno, un monomio cualquiera. Parte alfabética real, ¿no? Vamos a decir, no sé, 20. Parte literal, vamos a decir xp cuadrado. Esto es un monomio, ¿sí? Si yo a eso le sumo o le resto otro término, no sé, por ejemplo, 7x h cubo, ¿sí? Esa es Profe, Decime. ¿le puedo decir un polinomio? Ujú, a ver. 2x al cubo Ujú, más 5x menos ujú. 3. Bien, eso es un polinomio, ¿no? Tiene tres términos, 1, 2, 3, y la parte literal de este es distinta de la de este y distinta de la de este. La parte literal, aunque no está escrita, es x a la 0, porque toda base a la 0, ¿sí? Da 1. Entonces, en definitiva, esto es 2x cubo más 5x menos 3x. Menos 3, ¿sí? Perdón. Lo que hice acá es también un polinomio de dos términos, 1, 2, coeficiente, parte alfabética, exponente, coeficiente, parte alfabética, exponente. Exponente acá también, ¿no? Si quiero, lo puedo poner. Si quiero, no. Se suele no poner. A ver, lo que hace que esto sea irreducible es que las expresiones alfabéticas son distintas. Yo no puedo decir que eso es 13xp cuadrado xh cubo. Esto es un sacrilegio en matemáticas, ¿está bien? Esto no se puede hacer, porque estaría diciendo que 13 de una cosa, vamos a decir cosa 1, y vamos a decir cosa 2, porque ahora son distintas, es igual a 13 de cosa 1, 2. No sé, es completamente incoherente, ¿sí? Yo no puedo sumar cosas iguales con cosas distintas, pero no lo puedo hacer en matemática y no lo puedo hacer en la vida. Si yo tengo, creo que les dije el mismo ejemplo la otra vez, si yo tengo plata en dos monedas, no sé, en dólares y en pesos, no puedo decir si tengo, no sé, 200 pesos y 300 dólares, tengo 500 dólar pesos, no sé, no existe eso, no se puede. En todo caso, otra vez, tengo 20 de una cosa, por ejemplo, y 7 de otra cosa.
En el caso de los dólares tendría 200 de una cosa y 300 de otra cosa. Pero para poder sumar yo tengo que hacer alguna especie de conversión. Esto es lo mismo, si yo tengo algo distinto no lo puedo sumar entre sí. E insisto mucho en esto porque después uno de los errores más comunes cuando trabajan con polinomios es que suman y restan expresiones algebraicas no semejantes. Por eso hice tanto hincapié también en el tema de que distingan cuando una expresión era semejante a otra y cuando no. ¿Sí? Bien. Vuelvo al ejemplo de arriba para tener más lugar. Ahora que ya creo que tenemos un poquito más claro qué es un polinomio. Vamos a trabajar con el polinomio que tenemos acá arriba y les voy a preguntar. ¿Alguien me dice un polinomio de 3 términos que tenga 2 iguales, o mejor dicho, semejantes al polinomio que tenemos arriba? A este polinomio lo vamos a llamar polinomio 1. ¿Sí? Vamos a llamarlo polinomio 1. El polinomio 1 es un polinomio de 2 términos donde en uno de ellos la parte literal es xp² y en el otro es xh³. Yo lo que les estoy preguntando es si alguien se anima a dictarme un polinomio P2, qué feo que quedó el nombre del polinomio, pero se llama así, pobre polinomio. A todos no nos gustan nuestros nombres. El polinomio se llama P2. Si alguien me dicta un polinomio de 3 términos y que 2 de ellos sean semejantes al polinomio P1, ¿se animan? Dejo la pantalla igual. Yo quiero que tenga 3 términos el polinomio. Y que 2 de ellos sean semejantes a este y a este. Y después un tercero cualquiera. 19 Ujú. x per Cuadrado. cuadrado Ujú, menos ujú, 9 ujú, xh ujú, al cubo ujú. más 11 Ujú. xz. Bien. Ahora, el polinomio P2 es un polinomio que tiene 2 monomios semejantes a P1. No sé si están de acuerdo con Cristian, yo sí. ¿Sí? Y un tercer término no semejante a ninguno de los demás. Voy a marcar eso con colores. Tenemos en P1 este monomio, ¿sí? Que es semejante a este monomio de P2. Mientras que en P1 tenemos este monomio, que en realidad es por su parte literal, ¿no? Lo podría acotar yo, pero que es semejante a este monomio de P2. Y este que no es semejante a nadie. Si quieren lo marcamos en otro color, si quieren no lo marcamos, ¿sí? La cuestión sería, sin tablita, para no hacerlo de la misma manera que la vez pasada, que les decía, es una metodología que les propuse, pero no es obligatoria para resolver. Vamos a trabajar entonces sin la tablita y vamos a decir qué pasa cuando sumamos P1 y P2. Si yo sumo P1 y P2, lo puedo hacer por ejemplo con paréntesis, ¿no? Puedo poner 20x p² menos 7xh³ y a eso le sumo, ¿sí? Y ahí pongo el otro monomio con paréntesis, 19x p² menos 9xh³ más 11, me voy a quedar sin pizarra, x, me quedé sin pizarra, más 11xz, ¿sí? Ahora, de nuevo, si yo tengo monomios semejantes, ¿sí? Y dijimos que este es semejante a este, y dijimos que este es semejante a este. La única suma posible, porque dijimos que solamente se pueden sumar monomios, mejor dicho, sí, monomios semejantes entre sí, la única forma posible de resolver esta suma entre polinomios, ¿sí? Salimos del campo de los monomios y ahora tenemos polinomios,
es sumar términos semejantes entre sí. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, de los monomios semejantes que tienen parte literal xp², ¿qué va a resultar de la suma? Tengo 20 de una cosa y más 19 de esa misma cosa. ¿Cuánto me queda de esa cosa? 39 de esa cosa. Y esa cosa es, X per. perfecto. ¿Sí? Ahora, tenemos otras cosas semejantes entre sí, que son las que destaqué en verde, porque las que están en celeste son semejantes entre ellas y las que están en verde semejantes entre ellas, pero son, digamos, la cosa 1 y la cosa 2, cosas diferentes entre sí. Ahora, si tengo menos 7 de una cosa, más menos 9 de esa misma cosa, ¿cuánto me queda? Lo escribo por acá como cálculo auxiliar, ¿no? Menos 7 más menos 9. Quedó horrible igual. Ok. Vamos a poner cálculo auxiliar. Menos 7 más menos 9. ¿Sí? Más menos es menos, ¿no? Entonces me queda menos 7 menos 9. ¿Cuánto es menos 7 menos 9? Sí, primero debo 7 y después debo 9. Siempre es una buena amiga la calculadora, ¿no? Calculadora. Pero si no, a ver, si me deben a mí o a cualquiera, primero 7 pesos y después 9 pesos, ¿7 y 9 era? O ya me acuerdo. Sí, 7 y 9. Si le deben a alguien 7 pesos y después le deben 9 más, Profe, ¿sí? Profe, Ujú. Jimena escribió. Ok. Yo ya me tengo que ir, después la veo grabada. Bueno, suerte Jimena en el médico, cuídate mucho, usa alcohol en gel, usa tapabocas, no toques ninguna superficie y después te toques la cara ni los ojos y esas cosas que ya deberíamos saber todos, pero no. Después miras la clase, sí, sí, dice Jimena. Y bueno, suerte, cuídate. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, Jimena. Si debo 7 y debo 9, sí, debo 16. Eso no puede ser una duda. Si lo piensan en la recta numérica también está el 0 y del 0 retroceden 7 y después retroceden 9 más, se quedan en menos 16. Entonces me queda menos 16 de esa segunda cosa que se llama, en este caso, xh². Finalmente, el término que no tiene término semejante a sí mismo, ¿sí? Queda igual, 11xz. Eso es sumar polinomios, ¿sí? ¿Qué se hace? Se asocian entre sí según corresponda. Eso es sumar y restar polinomios, digamos, ¿no? Según corresponda, los monomios que tengan monomios semejantes a sí mismos. Pues en este caso están destacados en el polinomio P1 y P2 con celeste y en el polinomio P1 y P2 con verde, los que son semejantes entre sí. ¿Consultas, dudas hasta acá? De mi parte, no. No, profe. Bueno, ninguna, profe. bien. A ver, estábamos acá. Ahora, vamos al alfabeto griego. Así variamos un poquito el tema de los polinomios. ¿Lo pudieron ver el alfabeto griego? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya lo conocían? ¿Lo usaron? No, yo no Vos lo vi. Te digo. no lo habías visto. ¿Y lo viste en algún otro momento, Cristian? En la secundaria, cuando viste ángulos, para llamar a los ángulos alfa, beta, gamma. ¿Nunca? ¿Maite? No, yo nunca lo vi. Bueno, lo vamos Yo a ver no lo ahora vi, entonces. profe. Vos tampoco. ¿Cristian? Yo tampoco. Bueno, lo vamos a ver ahora entonces. No es la gran cosa, igual es un abecedario, ¿eh? A ver, acá estoy en cualquier lado. A ver, clases.
Esta es, no, lo tenemos acá justo, me parece. Alfabeto griego. La busqué la versión del alfabeto griego con la pronunciación, la letra en mayúscula, la letra en minúscula y el carácter equivalente y no la encontré. Así que la modifiqué e hice esta versión para que la tengan. Qué bueno que no lo hayan visto porque ahora ya lo tienen completo. Lo que tenemos acá, ven el mouse, ¿no? Si yo me muevo acá en la pantalla o no. ¿Ven el mouse? Si yo lo muevo, ¿no lo están viendo ustedes? Oh, sí. Ah, bueno. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Genial. Bien. Entonces, les decía, tenemos primero la pronunciación, ¿sí? En este caso, alfa. La letra en mayúscula o carácter en mayúscula. La letra en minúscula, que es la que nos va a importar porque vamos a usar los caracteres en minúscula. Y la equivalente en nuestro alfabeto latino, ¿sí? Alfa en nuestro alfabeto latino es B. Ay, me estoy adelantando, es A. Miren la burrada que dije. Beta, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente en nuestro alfabeto latino, B. Gamma, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestra equivalente, G. Delta, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestra equivalente, D. Epsilon, carácter en mayúscula, minúscula, nuestro equivalente, E. Z, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestro equivalente, Z. Eta, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestro equivalente I. Tita, equivalente en mayúscula, equivalente en minúscula, nuestro equivalente E. ¿Por qué se repiten la I y la E? Tiene 7 vocales el abecedario griego. Piensen que es un alfabeto que creo que es del siglo IV antes de Cristo, una cosa por el estilo, digamos. Después, en la actualidad, creo que debe estar más acotado. No sé, la verdad, desconozco, no hablo griego, no escribo griego. Conozco los caracteres nada más porque los utilizo para matemáticas. Si alguien quiere escribir griego a partir de aquí, yo le deseo suerte. Los chicos de la técnica el año pasado lo intentaron, el anterior también. Bueno, tenemos entonces iota, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente. Kappa, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente en nuestro abecedario. Lambda, lo mismo. Mu o mu o mi, depende de cómo lean la pronunciación. La vi de varias formas. Carácter en mayúscula, carácter en minúscula. Nuestro equivalente es M. Nu o ni, lo mismo que con la mu, también se puede repetir, se puede pronunciar como ni, pero eso no se excede. Carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente N. Xi, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestro equivalente X. Omicron, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, nuestro equivalente O. Pi, esta es más famosa porque la habrán visto por ahí en física o cuestiones por el estilo, es el número irracional más famoso, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente P. Rho, carácter en mayúscula, carácter en minúscula, equivalente R. Sigma, carácter en mayúscula, caracteres en minúscula, ¿sí? Como verán acá, en este caso son 2 los caracteres. Creo que es la única que tiene 2. El equivalente en nuestro alfabeto latino es S. Tau, mayúscula, minúscula, nuestro equivalente. Ypsilon, mayúscula, minúscula, nuestro equivalente. Phi, mayúscula, minúscula, nuestro equivalente. Xi, mayúscula, minúscula, nuestro equivalente. Psi, mayúscula, minúscula, nuestro equivalente. Que esta, fíjense que tiene 2 equivalentes en nuestro alfabeto, la P y la S. Y finalmente, omega. ¿Para qué les di el alfabeto griego? Porque primero, está bueno aprender cosas, ¿sí? Segundo, porque dijimos que la parte alfabética de los polinomios podía estar compuesta por letras tanto de nuestro alfabeto como de otro alfabeto. No es que vamos a empezar a ver muchos alfabetos, nos vamos a quedar solamente con el griego, pero como ya están en 4º año de la secundaria y porque lo van a ver también lo van a necesitar cuando vean ángulos, y no estaría bueno que se encuentren en 5º o 6º año directamente en la universidad con este alfabeto porque se usa en matemática. Lo vamos a incluir en la parte literal de los polinomios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién se anima a dictarme un polinomio que tenga 4 términos y que las partes alfabéticas, además de caracteres de nuestro alfabeto, tenga caracteres del alfabeto griego? ¿Se entendió o lo digo de nuevo?
¿Quién se anima a dictarme un polinomio de 4 términos? 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Que tenga en la parte alfabética caracteres de nuestro alfabeto y del alfabeto griego. Esta es alfa, esta es beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, xi, psi, omega. Invento uno yo, a ver si se animan. 2, p, alfa al cuadrado. Me faltan 3 términos, ¿eh? Alfa es esta, ¿está bien? Alguien activó el micrófono ahí y lo apagó instantáneamente. 3, Signo, ¿no? Más o menos. Si no, no es polinomio, acordate. P, Menos 3P, 3p beta al beta cubo. al cubo. ¿Qué más? Más Ujú, 4 ujú, P ujú. A ver, delta. delta. Bien. Me falta uno, Agustín, a ver. Más 4 Ujú, P ujú. omega. A ver si la omega es la última, ¿no? Sí. Sí. Tampoco es que me lo sé de memoria, por eso los puse para leerlos. Omega. El, a, elevado a 3. A la 3. No es tan difícil, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Otra vez tenemos una expresión alfanumérica donde los coeficientes, voy a poner el láser, donde los coeficientes son números reales, ¿sí? En este caso además son enteros, pero no tiene nada que ver. Y las partes literales están compuestas por letras de cualquier alfabeto y exponentes que son naturales. ¿No sigue siendo un polinomio? Sigue siendo un polinomio, ¿verdad? Sí. Sí, Ahora, cambia las letras. e incluimos letras también de otro alfabeto, ¿sí? Y podríamos incluir letras de cualquier alfabeto. Incluimos solamente las del griego porque, bueno, si no, no nos vamos a poner a aprender alfabetos en la clase de matemática, digamos. Ya con saber el griego ya es suficiente. Entonces, vamos a llamar a este polinomio polinomio 1 y les voy a pedir que me dicten un polinomio 2, ¿sí? Que sea binomio, o sea, 2 términos, un polinomio de 2 términos, donde uno de ellos sea semejante a alguno de los polinomios, de los monomios del polinomio P1. De nuevo, un polinomio 2, vamos a ponerlo acá atrás, un polinomio 2 de 2 términos, donde uno de ellos, hago eso solamente para remarcar la separación en términos, ¿sí? Donde uno de ellos sea semejante a alguno de los monomios del polinomio 1. 2P, Ujú, alfa ujú, elevado a la 3. ujú, Más ujú, 3 ujú. Alfa 2. Alfa 2. Yo les pregunto, ¿dónde están los términos semejantes entre P1 y P2? La condición de P2 tenía que ser tener un monomio, ¿sí? Tenía que ser un polinomio de 2 términos y tener uno de sus términos, o sea, uno de sus monomios, semejante a uno de los monomios del polinomio P1.
¿sí? ¿Tienen algún término semejante? 2p omega, ¿no? A No, ver, alfa. acá decís, No, 2p, acá, sí. ¿qué modifico? Mm, El 3. El 3, ¿no? sí. Podría ser modificar eso. Podría modificar varias cosas, pero esa es la más fácil, digamos. Mm, Recuerden, para que haya un monomio semejante, tienen que estar las mismas letras elevadas a los mismos números. Ahora yo sí puedo decir, y ustedes también, que este monomio, ¿sí? Es más que semejante igual a este monomio, ¿no? Entonces, si yo quisiera escribir polinomio 1 más polinomio 2, voy a asociar este con este y voy a decir que tengo 4 de eso y todo lo demás ¿cómo queda? ¿Este se asocia con algún término? ¿Este término tiene alguno semejante? no, No, ¿Y este? tampoco. ¿Y tampoco, este? tampoco, ¿Y este? Tampoco. 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 Cuando trabajamos con sumas y restas, ¿sí? Lo único que se va a modificar, sumas y restas de polinomios, ¿sí? Cuando trabajamos con sumas y restas de polinomios, lo único que se va a modificar son los términos que tienen monomios como. ¿Qué les parece? Semejantes, ¿sí? Lo único que se modificó fue el término que contenía la parte literal p alfa cuadrado y todas las demás quedan iguales. Porque si no hay monomios semejantes y yo estoy sumando y restando, no se pueden modificar. ¿Se entendió eso? Fíjense que este término es este, ¿sí? Este término es este término es este y este es este. El único que se modificó es el que está marcado en celeste y después el resultado de la suma en celeste. ¿Por qué? Porque es el único término que existe en los dos monomios. La única parte literal que coincide, lo único semejante para poder sumar. ¿Sí? Podemos decir que esto se llama cosa 1, ¿sí? Que esto se llama cosa 2, que esto se llama, estoy hablando de las partes literales, ¿no? Cosa 3, que esto se llama cosa 4, que esto se llama cosa 1 y que esto se llama cosa 5, ¿sí? ¿Cuál es la única cosa que se repite? La 1. Por eso yo puedo sumar este 2 con este 2 para que me dé este 4. Todo lo demás queda igual porque no hay nada semejante para poder sumar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. A ver, voy a poner un ejemplo y lo van a tener que resolver ustedes. A ver, fondo, vamos a decir 4ab pi cubo más 6hz cuarta menos 5. Este lo vamos a llamar polinomio 1 y al polinomio 2 lo vamos a llamar 6 tercios AB, 6 tercios, qué imaginativa que estoy, ¿eh? Eso da 2. Quise poner una fracción y en definitiva esa división da un entero. 5 tercios AB más 4hz4 menos 60 AB pi. ¿Cuánto da P1 más P2? ¿Ya encontraron monomios semejantes? Sí, ¿Cuáles? el segundo. El segundo en ambos 6. casos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto da P1 más P2? 10H Z. Ahí escuché a madre, ¿eh? Z4. No, no fue mi madre está Ah, ¿quién durmiendo. fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
No sé, pero yo no fui. Ah, bueno. Entonces por ahí escuché alguna voz más o se escuchó tu voz bajito y pensé que alguien te decía. Igual no pasa nada, no es un problema. No sería un problema en lo absoluto. 6 más 4, 10 HZ cuarta. ¿Qué más? Y no encontré ninguno de 60, esos. la de 60 por la de 4. ¿Cómo, La de Cristian? P1 sería la 4 A, B ¿Y qué y signo va I acá? Está bien lo que dijiste, Maite, igual, ¿eh? ¿Y qué va lo que mm, dijiste acá? ¿Qué signo va acá, Cristian? Para seguir. ¿Cómo es esto? ¿Positivo o negativo? ese es positivo. Entonces, ¿qué escribo acá? Pues, más Más 4 AB pi cubo. ¿Qué más? eh, 60 ¿Qué falta menos ahí? 60 ¿Qué falta menos, antes? el menos. Bueno, yo puedo Ah, poner el menos 60, pero ojo con olvidarse el 5, ¿eh? ah, ¿Está no bien? vi. Este, como decía Maite, no encontré más nada Vale, semejante. Esto no tiene nada semejante, esto tampoco. no. Esto, como decías recién, tampoco. ¿Y qué te faltaría antes del 60 también? em, 5 tercios AB, ¿no? sí, Estos 4 que marqué con llaves son términos que no tienen nada semejante. Y lo que no tienen, los términos que no tienen ningún otro término semejante así, ¿cómo quedan? Dijimos. Quedan iguales, ¿no? No se pueden modificar porque no se pueden sumar ni restar a nada. Para sumar y restar, sí o sí, tiene que haber términos semejantes. ¿Quedó claro eso o hacemos algunos ejemplos más? no, ahora entendí. Ahora sí entendí. A mí me quedó claro, pero podemos hacer Pero un podemos ejemplo hacer un más. par de ejemplos más. Sí, sí. A ver, vamos a decir que el polinomio 1 es... A ver, vamos a elegir letras nuevas ya que las vimos ahora. Vamos a elegir a lambda y si no, díganme ustedes, ¿eh? A lambda y Y Lota. lota, iota, iota, que es como una L. A ver, me perdí. Acá, lambda y iota. Vamos a decir que tenemos 20 de eso más 30 alfa beta al cuadrado menos 6b. Vamos a decir que tenemos un polinomio 2 que es menos 2 lambda iota menos 30 alfa beta cuadrado más 40b menos... Uy, ¿qué pasó? 8x al cuadrado. Y vamos a decir que tenemos un polinomio P3 y vamos a decir que el polinomio P3 es 6. Fíjense que no puse fracciones porque tampoco los quiero matar. No es la idea es que aprendan, pero en algún momento deberíamos incluir algunas fracciones para no perder todo el laburo que hicimos de números decimales e irracionales trabajando con geometría, ¿no? Que laburamos un montón de números aunque no se hayan dado cuenta. Laburamos bastante aritmética. 66b. Esperen. 66x cuadrado menos 9. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto da P1 más P2 más P3? Les escucho. El primero, vamos paso por paso. P1, ¿sí? El primer término. ¿Tiene algún monomio semejante así? Sí, profe. ¿Cuál es o cuál? Es el primero 20 Ujú. y después el de P3, que también es el primero. ¿Alguno más? El segundo también de P1. Cristian, Agustín, ¿ustedes lo ven? Porque a Maite se le está escapando. El menos 2 Este, de ¿no? P2. Mira, Sí, Maite. es.
Ahora sí, te sigo. 30 alfa beta al cuadrado, Maite. Después de P2, el 30 también. Ujú. ¿Qué más? Y el de abajo también. Sí, porque se los propuse completos y ordenados. Va, completos no, ordenados, digamos. ¿El tercer término de P1 tiene semejante? Sí. ¿Cuál es? 6B y 40B. 6B, no lo encuentro 6B, Maite, ¿eh? 6 beta. ¿Dónde está 6 beta? Me Es perdí una yo, B. ¿eh? No, me perdí. 6D. Me perdí con el... ¿Este tiene semejante? Más 40B. Este, ¿no, Maite? Mira. Sí. ¿Qué más? ¿Hay algo más semejante? El 8X Ujú. con 66X al 2. Ven, ¿no? Que los que marcamos tienen la misma parte literal, ¿no? Eso es lo que nos permite sumar y restar. Si eso no pasa, no se puede sumar y restar. Ahora, vamos a hacer la parte celeste con la parte celeste con la parte celeste. Bien, ven que de hecho lo puse ordenado para que sea símil tabla. O sea, vamos a decir que que lo celeste es la cosa 1, lo verde es la cosa 2, lo rojo es la cosa 3, lo naranja es la cosa 4, ¿sí? O sea, la cosa 1, lambda iota, tengo 20 menos 2 más 6. ¿Cuánto tengo de eso? 24. A ver, déjame pensar que 24 yo no de sé. esa cosa. 24, 20 menos 2, 18 más 6, muy bien. 24 de esa cosa que es lambda iota, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Más ¿Más? La segunda cosa es la que está marcada en verde, ¿no? Primero sí. en P1, ¿cuánto tengo de esa cosa, de esa segunda cosa? 30 Y en el polinomio 2, al 30. pero negativo, Bueno, ¿no? 30, sí. Y más 30 menos 30, 0. 0. Y en polinomio 3 tengo menos 3. ¿Cuánto me queda entonces de esa segunda cosa? Menos 3. Menos 3, ¿no? Porque menos 30 más 30 es 0. Y 0 menos 3 es menos 3, ¿no? Sí. Entonces tengo menos 3 de esa segunda cosa, que ¿cómo se llama esa segunda cosa? Alfa. Alfa, beta al Cuadrado, cuadrado. al cuadrado. No está igual mal dicho a la 2 o a la segunda potencia, Cristian, ¿eh? Pero Sí. convencionalmente es al cuadrado. Bien, la tercera cosa que señalamos como semejante, ¿en qué color la señalamos? Em, En rojo. ah, ¿Y cuánto da? 34. 34, ¿no? Si tengo menos 6 de una cosa, más 40 de esa misma cosa, tengo 34 de esa cosa. Sí. Los próximos monomios semejantes a operar, o sea, menos 8, Eh, a ver, 58. 58. Positivo, ¿no? Sí. Menos 8 más 56, más 66. Tengo más 58 de nuestra cuarta cosa, que es x al cuadrado, ¿no? Ven que voy conservando los colores con los que subrayé para poner los resultados de la suma, digamos. Y finalmente nos quedó un término independiente, se le dice término independiente al que no tiene variable, que también podría ser cualquier variable a la cero, ¿no? Podría ser, no sé, invento, lambda a la cero, ¿sí? Porque esto es 1, entonces finalmente es 9, que era lo que les planteaba también hoy más temprano. Entonces, finalmente nos queda menos 9. Y este es nuestro polinomio resultante, ¿sí? Lo que resultó de sumar. P1, P2 y P3.
No es difícil sumar polinomios, ¿verdad? Ni restarlos. No, no es No es difícil. fácil. Es fácil en realidad. Lo que pasa es que por ahí si no se hace todo este laburo de distinguir entre coeficiente, parte literal, parte exponente, qué sé yo, se vuelve denso y complejo. Pero si uno sabe cómo se llama cada cosa, por eso la importancia de la teoría, si uno sabe cómo se llama cada cosa, es más fácil trabajar con esas cosas porque las sabe distinguir, ¿no? Si uno entra a un laboratorio, digo, y no sabe distinguir, no sé, una pipeta de una probeta, seguramente va a tener problemas para trabajar. Si uno en el campo del álgebra no sabe distinguir un coeficiente de un exponente, seguramente va a tener problemas para trabajar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Más o menos. Sí, profe. Si no les gusta la teoría, igual mala noticia conmigo, porque yo no sé dar clases de otra manera. O mejor dicho, sí, pero me parece que no se aprende, que solamente se repiten ejercicios. Y eso no es aprender matemática. Yo les podría dar una guía de 40 ejercicios iguales y decirles, hagan esto y esto es la tarea. No van a aprender un cuerno. No se aprende así. Así se repite un procedimiento y a la larga se lo incorpora por una regla memotécnica, pero uno no sabe qué está haciendo. Así aprendimos todos matemática y eso está mal. Vamos entonces para cerrar a hacer una resta, si les parece, y después les voy a mandar una actividad, pero de, no sé, 4 o 5 ejercicios, ¿eh? No a modo de evaluación, sino a modo de que practiquen. Así la semana que viene abrimos con eso y empezamos con multiplicación. ¿Les parece bien? Me parece bien. Bueno, Sí. a ver. Está a la vista, ¿verdad? Que el polinomio 1 y el polinomio 2 son semejantes en 3 de sus términos, ¿no? Lo hice así como bien adrede para que se note. Este es semejante a este, ¿sí? Y encima ordenado para que se note. Este es semejante a este, ¿sí? Y este es semejante a este. Ahora, lo que vamos a hacer, pero solamente para reforzar una cuestión de la diferencia entre la suma y la resta y tener en cuenta los signos, es hacer una resta. Polinomio 1 menos polinomio 2. Y les pregunto, ¿cuál es el resultado de esa resta? La primera parte da -2, Menos 2, ¿qué? alfa, beta al cubo, si no me equivoco. Sí, no te equivocas. Menos 2. Uf, esa alfa. Si te entendieron que era un alfa, otra vez, ¿eh? Les mando un premio por Mercado Libre. Alfa beta al cuadrado, bien, porque 7 menos 9 es menos 2. ¿Qué más? Más -2 de... ¿Así? Sí, a mí me dio -2. 4 menos 6. Ojo acá. A mí también me dio -2. Ah, entonces cayeron en mi trampa, ¿eh? Ustedes dicen que les da menos 2 porque hicieron una suma, ¿sí? Si yo Yo escribo dije, 4 más menos 6, eso es una suma y me da menos 2, ¿sí? Esto es una suma, ¿de acuerdo? Si yo resto, que es lo que me están pidiendo, voy a escribir 4 menos menos 6, ¿de Yo hice, acuerdo? Eso es una sí, resta, ¿sí? ¿Y cuánto da eso? 10. Ah, ¿vieron que era distinto? Ah, sí. Porque menos menos es más, ¿no? Sí. No puse el paréntesis. Entonces, ¿cuánto da el término de pi? 10. Más 10 pi, ¿no? Sí. Es lo mismo hacer la pi con la rayita que la pi con el rulito, ¿eh? Una es la mayúscula y la otra es la minúscula en todo caso. La minúscula, la que corresponde, es la que tiene el rulito, entiendo. A ver, corroboremos ahora que tenemos el alfabeto griego aquí. Sí, la que tiene la rayita recta, digamos, es la mayúscula. Ah, esta también la tiene media recta, pero ven que tiene acá una caída. En definitiva se va a entender si es la pi
digamos que estamos hablando, si es pi, que estamos hablando de pi. La pi, ya le puse el artículo, genial. Bien, y finalmente el término independiente. Menos Menos 4. 18. A Ah, ver, no me dio menos 18. opción A mí 1, menos 4. opción 1, opción 2. La opción 1 es menos 18 y la opción 2 es menos 4. Menos 4. Nosotros tenemos una resta entre 6 y menos 12. Menos 6 menos más 12, que podemos no ponerlo el signo, y estaría bien no ponerlo porque más menos es menos. Menos 6, menos 12, menos 18. ¿Está bien? Lo que hiciste vos, Cristian, debe haber sido menos 6, no sé, ¿qué hiciste? Menos 12 habrás hecho, pero en todo caso, eso da 6. No sé cómo llegaste acá. ¿Sí? La opción correcta es esta. Esta no. ¿Sí? Menos 6, menos 12, debo 6, debo 12, debo 18. ¿De acuerdo, Cristian? ¿O no? Me di cuenta que lo sumé. No sé qué. Ah. No sé igual cómo llegaste al 4. Habrás tipeado mal en la si estás usando la calculadora, habrás tipeado mal. Habrás apretado mal las teclas. Porque si vos lo hubieras sumado y tenés menos 6 más 12, ¿sí? Tenés 6. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. ¿Viste? Por eso te digo. Y si tenés menos 6 menos 12, entonces tenés menos 18 como dice Maite. ¿Sí? Entonces acá tenés menos 18. Finalmente sumamos, restamos, perdón, polinomio 1 y polinomio 2 obteniendo ese resultado. ¿Dudas o quedó claro? Igual las dudas van a presentarse cuando se pongan a hacer ejercicios también. Pero, ¿dudas o quedó bastante claro? A mí me quedó bastante claro. Lo entendí. Bien, qué Lo bueno, entendí yo también. qué Me bueno, van a entrar Cristian. las dudas cuando tenga que hacer los ejercicios nomás. Bueno, como tiene que ser. Bueno, si les parece bien, entonces yo entre hoy y mañana subo la clase por si la quieren consultar para hacer los ejercicios. Y seguramente para el jueves, quizás para el viernes, mande los ejercicios. Y no sé si la clase de multiplicación, pero sí la voy a preparar para el miércoles que viene. Y el miércoles vamos a resolver los ejercicios que quedaran pendientes a partir de que se los mando, que van a ser 3 o 4, digamos, no va a ser más que eso, es para que practiquen sumas y restas y después empezar con multiplicación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Ese día fue. bueno. Bueno. Hablamos pronto entonces y nos vemos por este medio el miércoles a las 15. Bueno. Bueno, Bueno, buen Chao. término de semana, buen fin de semana. Nos vemos pronto. Bueno. Nos vemos igualmente, pronto. profe. Chao, cuídense. Chao.